Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña en el estudio el doctor Chandra Chobe, autor de El vientre a la muerte, el viaje de la vida, libro que plantea una serie de acciones que nos permiten encontrar el verdadero sentido de la existencia. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, muy emocionada de que esté aquí con nosotros en el estudio. Gusto es mío. Gracias. Es muy interesante el nombre, a mí me llamó mucho la atención, pero quiero que nos cuente un poco de esta publicación en general. Mira, el libro es más que una publicación de una editorial, es un intento de explicar lo que yo he vivido en mi vida, de cómo la gente, casi en su última etapa, llega a dar patadas en la tumba, lo que yo llamo. ¿A qué se refiere patadas en la tumba? Justo cuando ya sabemos que nos vamos a morir, es donde nos cae el 20. Y ahí sí queremos ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. ¿Y por qué no desde antes? Entonces, el libro habla de un intento del ser humano que mucho antes de que llegue a esta etapa, estemos conscientes de nuestras acciones y podemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Claro. En este libro sugieres algunas preguntas que durante la vida siempre nos hacemos cuando estamos enojados, cuando estamos pasando por un mal tiempo. ¿Sugieres como algo que hacer, alguna actividad, alguna reacción? ¿O qué planteas en este libro? El libro plantea que no tenemos que esperar emociones. Lo que tenemos que hacer es acción. Muchas veces llegamos años esperando una emoción. Si no tienes que decir a alguien solo que te quiero y te amo, ¿por qué no hacer algo? Y esta parte de que hagas algo te va a crear una emoción. Esa es en teoría que manejo en el libro, que no esperemos emociones, sino comenzar a hacer algo y esto lo que provoca ya una emoción, como el noviazgo. En noviazgo tú ves que hay más acciones, por eso hay más emociones. Años más tarde la gente dice es que soy incompatible o porque ya no amo. No, no es que ya no ames, sino dejaste de hacer las cosas y por ende ya no amas. ¿Qué crees que podemos entender o qué percepción puede cambiar en nosotros después de leer este libro? El libro habla más que nada de que el ser humano se imagine un poco que qué pasaría si fuera el último día de su vida. Ahí sí cambiamos nuestra vida. Entonces yo digo, ¿por qué no son solo aquellos que están en el hospital los moribundos? Tú y yo también somos moribundos en cualquier momento. Entonces, ¿por qué solo esperar que cuando, como hablo de un personaje en el hospital en este libro, cuando está en última etapa dice, ahora sí, hubiera sido buen esposo, quiero corresponderle a mi esposa, quiero ser buen padre, cuando es muy tarde? Entonces, ¿por qué no desde ahorita comenzar esta parte de una acción y por ende sentir? Oye, ¿por qué escribiste este libro? ¿De dónde nació toda la idea, esta inquietud de plasmar esto aquí? El libro nació muchos años atrás, cuando yo jugaba al fútbol al lado del río Ganges y de repente jugando a veces encontramos algún esqueleto, algún cuerpo tirado por ahí y mi búsqueda era quién era esta persona, cómo trabaja la mente humana, fue buen ser humano, fue malo, y desde ahí comencé esta búsqueda de qué está en la mente. Al final logro entender que la mente en su 80% está ciega. Es decir, es la misma persona que algún día te dice, te amo, quiero corresponderte, estar a tu lado hasta que la muerte nos separe. Es la misma persona capaz de provocar la muerte. El libro habla de por qué pasa esto. Ok. Oye, a mí me llamó mucho la atención ahorita que estaba viendo el libro, que más que un libro es una invitación a compartir un experimento, la vida. ¿Por qué lo defines como un experimento? La vida en sí es un experimento. Un experimento de vivir. Y eso es lo que dejamos de hacer. Hacemos todo excepto vivir. Entonces, ¿por qué no vivir? Y ya cuando es muy tarde, ahí queremos vivir. Entonces, no, el del vientre, desde que nacemos hasta la tumba, hasta la muerte, lo único que tenemos que hacer es vivir y no juzgar. Dejo una cita ahí en el libro que dice, no tenemos que juzgar, deja de juzgar, porque cuando el ser humano juzga, cuando yo juzgo a alguien, la persona se siente humillada, ofendida. ¿Y qué pasa? Te deja de querer. Y después se deja de querer. Entonces, dejamos de juzgar y comencemos con las acciones.
Perfecto. Oye, cuéntame de alguna experiencia de una persona que haya leído este libro, que se haya acercado a ti y haya dicho, me pasó esto, entendí esto. Sí, el libro, de hecho, varias personas, especialmente una señora me dijo, 20 años yo estaba esperando qué hacer. Y ese 20 años de espera, ahorita que leí el libro, puedo entender que tengo que decidir. Hay una imagen que hablo de, yo no creo, por ejemplo, en los divorcios, pero qué tal si una persona como en México que puede llegar a hacerlo. Entonces digo, no juzgo, no es que apoye, pero digo, sí se puede. La señora me dijo, ya entendió, porque hay un ejemplo que digo en el libro, que comparo el divorcio con la muerte de mi abuelo. Y digo, mi abuelo cuando murió lo enterraron porque estaba muerto. No es porque dejaron de amar, simplemente porque estaba muerto. La relación de pareja o de matrimonio, también cuando ya está muerta, hay que enterrarla. Pero no antes. El gran error que he visto, que la gente entierra a mis abuelos o a la relación viva. No entierres viva, pero tampoco mantengas un cadáver en la cama. Y esa señora me dijo que a partir de esto dijo, ya no voy a aguantar el cadáver en la cama. O también algunos que no entierren a sus abuelos vivos. Bueno, es muy interesante. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Pues ya está en casi todas las librerías aquí en México y también en espadadeluz.com. Ahí pueden comprar en internet. Y yo creo que también si alguien no sabe y quiere buscar cualquier información, está la página www.chandra.mx. Ahí también pueden entrar y van a ver la información donde pueden conseguir los libros. Pero en esencia, en cualquier librería de prestigio. Espero, de prestigio en México. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Chandra, por No, de acompañarnos. nada, muchas gracias y suerte. Muchas gracias. También a ustedes gracias por habernos acompañado. Soy Elisa Nájera. Buenas noches y los esperamos mañana a las 21:30 horas para otra emisión de KW Noticias. Hasta pronto.